El 20 de febrero, Andrés Manuel López Obrador propuso la creación de una constitución moral, dijo, para recuperar los valores de México con amor. Lo anunció en varias ocasiones, una de ellas al tomar protesta como candidato de Encuentro Social. Debemos tener un código del bien. De ahí que hacemos el compromiso de convocar con este propósito a muchos ciudadanos, mujeres y hombres de buena voluntad, para la elaboración de una constitución moral. Una vez elaborada esta constitución moral, debemos comprometernos a fomentarla. El viernes, Andrés Manuel López Obrador presentó al equipo que va a redactar esta constitución. Están Jesús Ramírez, el coordinador de comunicación social, el vocero del presidente electo, Verónica Velasco, cofundadora de la productora Argos, Enrique Galván Ochoa, columnista de La Jornada y comentarista económico en distintas estaciones de radio y televisión. Y usted lo ubica muy bien, José Agustín Ortiz Pinchetti, político, activista, articulista, entre muchas otras cosas. Él está aquí con nosotros esta noche y se lo agradezco mucho. ¿Cómo está, José Agustín? Qué gusto muy saludarle. Bien, muy contento. Qué gusto verlo. Oiga, pues ya Andrés Manuel había adelantado esta redacción de una constitución moral. El viernes presenta al equipo del que usted es parte. ¿Qué entendemos, José Agustín, por una constitución moral? ¿Qué es esto? ¿Con qué se come? Una constitución moral, tal como la entiende Andrés Manuel, es un conjunto de consejos, de observaciones respecto de la conducta colectiva y de la conducta individual. Por supuesto que no tiene un efecto jurídico y que no hay ninguna obligación jurídica para seguirlo. Es una indicación, es simplemente una orientación. Se ha hablado mucho, por ejemplo, de la cartilla moral de Alfonso Reyes, ¿no? ¿Ese sería un buen precedente para entender más o menos cuál es la idea? Sí, eso sería casi el núcleo de la presentación que va a hacer Andrés Manuel. La cartilla moral, así le llamó Reyes, es eso, es una reflexión sistemática de por qué es tan importante la ética, la moral en la convivencia humana. Y lo es en el sentido de que la virtud es lo que produce la felicidad. Ahora, José Agustín, morales hay muchas, ¿no? Depende si somos liberales, si somos conservadores. Hay árbol de moras. Hay árbol de moras también, pero por supuesto. ¿Quién lo dijo lo del árbol de moras? Un político de San Luis Potosí. No, ¿verdad? No, ese no fue. Pero la moral es un árbol que da moras, ¿verdad? Hay muchos tipos de morales, José Agustín. ¿Cómo se va a tener un eje rector de una sola moral? Bueno, en realidad la ética, la moral, ha sido elaborada en la cultura occidental, viene desde los griegos. Es asombroso la permanencia de los principios éticos que conducen al buen vivir, a la felicidad. Lo que hizo Reyes, en forma, por cierto, muy fina, muy respetuosa para el auditorio, fue sintetizar las ideas principales sobre el buen vivir. Era muy laico, el escrito muy respetuoso. ¿Esto no tiene a veces un tufo religioso? No tiene para nada, es fundamentalmente laica, como es laico el planteamiento de querer llegar a una buena situación a través del cumplimiento de la virtud. No es una constitución en sí porque no tiene una consistencia jurídica, no tiene consecuencias si no la cumplo. ¿Qué es? ¿Que va a ser un libro, un tratado, una cuartilla? Andrés Manuel se ha referido mucho a la cartilla moral de Reyes, y Reyes le llamaba también constitución moral. Por supuesto que será un documento que finalmente actualice todo lo que hizo en 1944 Reyes, que tendrá su ampliación respecto de los derechos que han crecido y las formas de convivencia mucho más tolerantes que se han presentado en los últimos años, en las últimas décadas en nuestra sociedad. ¿Es como decirnos a los ciudadanos cómo tenemos que comportarnos? No, es simplemente indicar que de acuerdo con la experiencia humana reunida durante cientos de años,
el camino para ser felices y para ser mejores pasa por ciertos ejes. Es tarea de un gobierno tener una constitución moral, hablar de esto, un presidente de la República, un gabinete, un funcionario. ¿Es tarea del gobierno? ¿Por qué no? Así lo fue en la época de Ávila Camacho, con la cartilla moral. Y ahora, por supuesto, que Andrés Manuel puede marcar el sesgo que le va a dar a su gobierno, que es básicamente el recuperar la ética, el respeto por nosotros mismos. ¿La ética y la moral son cosas distintas? Para algunos sí. Yo creo que aquí se usa en forma ambivalente. ¿Cómo se va a llegar a una conclusión? ¿Van a platicar con los ciudadanos? ¿Van a platicar con sectores de la población? ¿O va a ser una reflexión de este grupo de trabajo con Andrés Manuel López Obrador? Va a ser una actualización de la cartilla moral de Reyes y por supuesto que no están exentos de hacerse algunas consultas, pero no va a haber una consulta general a la población hasta donde yo entiendo. ¿Tienen una fecha establecida para...? Sí, el 1 de diciembre. De diciembre, es decir, ya están trabajando de lleno, claro, de lleno en eso. por supuesto. ¿Me podría dar un ejemplo? Es decir, un ejemplo, Sí. un precepto, una línea... Sí. Ajá. Por ejemplo, los respetos de los que habla Reyes, una serie de concéntrica de principios que van desde la obligación que tenemos con nosotros mismos hasta la obligación que tenemos con la naturaleza y con la humanidad. ¿Cómo? Es muy interesante. Fíjate, este enfoque de Reyes abarcaba todo lo que hoy es tan de uso común como el respeto a la naturaleza. Él dice que la naturaleza es la casa del hombre. Incluso el cielo, las estrellas, es el techo de esa casa y que todos debemos de respetar a donde vivimos. ¿De qué nos va a servir tener una constitución moral? Es una guía que de ninguna manera se va a imponer a través de una medida coercitiva. Es simplemente mostrar cuál es el corazón mismo del nuevo gobierno. ¿Cómo se va a editar, José Agustín, en un libro? No, yo creo que se va a editar masivamente. Ya hubo un intento en la época de Zedillo de editarlo en forma masiva. También en la época en que salió la cartilla, se editó y se distribuyó por cientos de miles, millones. Se distribuye a los adultos. A los adultos. ¿Cómo se distribuiría No esto? solo a los adultos, está tan bien hecha la cartilla que puede ser entendida no solo por los maestros a los que iba dirigida, sino también por los jóvenes de secundaria, por ejemplo. En este caso, ¿se imaginan hacer, digamos, libros? No, la cartilla o la constitución moral es muy breve, tiene que ser breve porque si no sería un rollo. Digamos, un folleto. Sí, en un pequeño folleto distribuido masivamente, sí. Distribuido en las escuelas, en las calles, ¿qué es lo que se imaginan? Particularmente distribuido en las capas de la población donde podría afectar noble y eficazmente. ¿Hay alguna constitución moral en otra parte del mundo? Hay muchos códigos éticos para los partidos, para las instituciones. Por ejemplo, no sé si aquí en Milenio haya un código de ética, es probable, también los periódicos, pero esto no se identifica con un código de ética. ¿No es un despropósito del gobierno hacer una constitución moral? No. Ha recibido muchas críticas, ¿no? Y las va a seguir recibiendo. Vivimos en un país de libertades reforzadas, ¿no? Yo creo que bienvenidas las críticas y sí ha provocado algo de inquietud, ¿no? Pensando que nos van a decir cómo nos vamos a comportar, que puede tener algún condicionamiento legal que no lo va a tener, el Congreso no va a tener absolutamente nada que ver. Va a ser, digamos, una actualización de la cartilla moral de Alfonso Reyes, editada, guiada por Andrés Manuel López Obrador, que se va a poner a disposición de quien quiera. Muy bien, lo está resumiendo perfectamente. Bueno, pues estaremos atentos el 1 de diciembre entonces. Sí. Y ya nos irán Quizás dando avances. haya novedades. Ojalá. Me da gusto saludarle. Gracias por estar aquí, José Agustín. Azucena. Gracias. Buenas noches. José Agustín Ortiz Pinchetti, parte del grupo que va
a redactar, a crear esta constitución moral o cartilla moral. Constitución es simbólico el nombre, ¿no? Moral, ese es el nombre que le queremos dar. Aunque no tenga ningún vínculo jurídico. Constitución. Ningún vínculo jurídico, así lo denominó también Reyes. Gracias. Constitución Gracias. moral. Buenas noches de nuevo. Buenas Gracias. noches.